Comenzamos nuestra historia en una pequeña y acogedora floristería en el centro de la ciudad. El escaparate estaba lleno de innumerables arreglos hermosos a la venta. Con la vista pacífica y serena de diferentes tipos de flores, la voz de un joven quejoso que provenía del interior no parecía encajar en absoluto con el escenario. Enterró su rostro y su cabello azul en uno de sus libros, aparentemente dispuesto a renunciar por completo a sus aspiraciones académicas. Sin embargo, no se le puede culpar. Estar rodeado de una montaña de libros de texto haría que la cabeza de cualquiera diera vueltas, especialmente si no disfruta particularmente estudiando. La madre del joven lo vigilaba como un halcón. Ella sabía que este bribón ya había empezado a holgazanear después de apenas 5 minutos de apenas tomar un libro después de atiborrarse de comida. No le estaba haciendo la vida fácil a su madre en absoluto. Incluso lo comparó con alguien llamado Xiao Lin de la casa de la tía Wan, que va a clases extra durante 2 horas al mediodía. Es un vago comparado con ese niño. Mamá quería llegar a un acuerdo. Si este joven no soportaba leer las páginas, entonces podría ayudar a colgar cestas de flores en los estantes de la tienda por ahora. Pero no debe olvidarse de atar bien las cuerdas, ya que últimamente hace mucho viento en la ciudad. Cualquiera que fuera esta tarea, sin duda era mejor que enterrar la cabeza en los libros de texto. Se suponía que las plantas colgantes eran plantas que requerían poco mantenimiento y solo necesitaban agua y luz solar, pero su madre siempre insistía en cambiarlas de posición de vez en cuando. Al mirar la maceta, el niño no pudo evitar desear ser simplemente una planta. Las plantas no hacen más que tomar el sol, beber agua, crecer mucho y, en general, llevar una vida tranquila y cómoda. Aunque él es el que usa una escalera bastante alta, su madre parecía mucho más preocupada por la caída de sus plantas que por su propio hijo. Al parecer, lo estaba haciendo mal, y pensándolo bien, ella preferiría hacerlo ella misma. Lo que siguió fue la capacidad asesina impía de toda madre. El bombardeo interminable de hacer sentir mal a su hijo por holgazanear y carecer de motivación. Ella insistió en que, incluso si este niño se convirtiera en un agente secreto, probablemente seguiría siendo un vago. El negocio de la ciudad fue un cambio de ritmo bastante agradable con respecto al caos de la floristería, provocado por la madre del terror. Los regaños de su madre una y otra vez siempre le dieron al joven dolores de cabeza muy severos. En este momento está caminando por las calles, bostezando perezosamente mientras lee otro libro sin mucho entusiasmo. En realidad no puede comprender de dónde saca su madre todas esas palabras cuando se pone nerviosa. Habla como una ametralladora que no se puede detener de ninguna manera. O, dado que tiene una tienda de plantas, tal vez una cerbatana sería una descripción más acertada. Mientras estaba ocupado imaginando a su madre como un personaje de Plant vs Zombies, algo drástico provocado por los vientos cambiantes de la ciudad estaba a punto de suceder. Una planta en maceta que parecía ser una de esas extrañas plantas atrapamoscas fue derribada por el viento y ahora se dirigía hacia su cabeza con toda su furia gravitacional. Estaba demasiado aburrido, perezoso y cansado como para notar algo que sucedía a su alrededor, especialmente algún evento que estaba sucediendo demasiado rápido para procesarlo. Trupcon estaba de vacaciones, así que el agente secreto Potnisan hizo el trabajo y terminó haciéndolo bastante bien. En un segundo, el protagonista estaba viviendo la vida normal de un estudiante normal por debajo del promedio. Al siguiente, la sangre de su cráneo manchaba el piso de concreto de las calles mezclada con la tierra, la planta y la maceta rota. Los espectadores no esperaban ver algo tan brutal en su camino al trabajo, a la escuela o a cualquier otro lugar al que fueran. Un estudiante acababa de ser golpeado por una maceta y la sangre que había por toda la acera era una imagen espantosa. En la mente vacilante del joven, se imaginó vagamente una hermosa comida completa con la cena perfecta, desde carne y verduras hasta postre. Recordó que había compartido esta increíble cena con su mamá y su papá. Incluso la elogió por su siempre sabrosa comida. El joven tomó con entusiasmo un bocado del arroz, como siempre se debe hacer en comidas como esta. Pero este arroz blanco tenía un sabor un poco extraño. Cuando se alejó de su imaginación, su mamá y su papá no estaban a la vista. Y lo que reemplazó la deliciosa comida completa fueron platos y más platos de tierra repugnante. Ahora se ha dado cuenta de que su mente podría estar jugando una mala pasada a su percepción. Cuando se despertó, estaba en un lugar desconocido que no podía explicar ni comprender. Estaba oscuro y el olor era extrañamente agradable. Lo extraño era que sentía como si le hubieran atado los brazos y las piernas. Al inspeccionar aún más el espacio vacío, notó algo verde a un lado y una luz justo encima. Tal vez intentará subir y ver esa luz un poco mejor. Funcionó. Al mover su cuerpo hacia el pequeño punto de iluminación sintió como si se hubiera liberado y hubiera renacido en el mundo. Parecía como si hubiera atravesado la tierra para sentir los elementos. Se sentía así porque eso era exactamente lo que acababa de suceder. Una pequeña planta en ciernes había atravesado la tierra para disfrutar del resplandor íntimo de la luz del sol que había allí arriba. Quería limpiar el alambique, salir finalmente de esa oscuridad se sentía bastante bien. Ahora que empezaba a pensar en ello, algo en esta situación le resultaba extremadamente extraño. Mirando hacia un lado, sabía que quería mover un brazo para tocarse la cara y la frente, pero lo que su visión le estaba dando era un trozo de hoja adherido a un tallo larguirucho. Ahora que miraba todo su cuerpo, era justo decir que se veía y se sentía muy diferente de su apariencia anterior. No solo eso, sino que también estaba en medio de un follaje mágico en medio de la nada rodeado de cadenas montañosas. No esperaba nada de esto. Estaba paralizado, sin saber qué hacer. La nutritiva luz del sol caía sobre él y sobre otras plantas en ciernes como el que se encontraban por toda la zona. Una cosa que era segura era que, de alguna manera, se había transformado en una especie de plantita. La idea era tan ridícula que su mente todavía se niega a creer que todo esto fuera real. Tal vez solo estaba alucinando.
Al tratar de recordar qué lo llevó a esa situación, recuerda haber comido el almuerzo e ido a la escuela, y luego haber sido golpeado por una maceta que cayó desde una altura infernal. Le pareció irónico, ya que se estaba quejando de tener que cuidar las macetas colgantes de su madre. Solo podía esperar no haber tenido una muerte tan vergonzosa en medio de la multitud del mediodía. Sería demasiado vergonzoso en ese momento. Pero ahora está empezando a creer lentamente que realmente se reencarnó en la forma de una pequeña planta. Recordó que hace apenas unas horas se quejaba de sus estudios y deseaba simplemente convertirse en una planta perezosa que viviera una vida cómoda. Así que esto podría ser justo lo que buscaba. La respuesta a sus oraciones y un posible escenario de pesadilla al mismo tiempo. El dios o quien quiera que estuviera a cargo de este mundo era demasiado sincero y literal. Solo porque dijo alguna tontería casualmente para posponerlo, la deidad se lo tomó en serio. Ahora solo puede llorar y suplicar que le devuelvan su vida y forma anteriores. Mientras se quitaba el dramatismo de encima, recordó algo crucial que podría cambiar el juego en este escenario. En las novelas web y los manuas, el personaje principal que renace generalmente obtiene su propio sistema y sigue el camino de convertirse en un dios con habilidades superpoderosas. Pero si ese era el caso aquí, entonces ¿dónde estaba su sistema OP? ¿Por qué no recibió al menos un sonido de notificación? Gritó y gritó para que apareciera el sistema en vano. Todas las demás plantas del mismo lote que él lo miraron como un bicho raro. Una semana después, simplemente aceptó en silencio la posibilidad de que no hubiera un sistema después de poner todo su corazón y alma en llamarlo sin parar. Podría ser solo una planta común y corriente, condenada a vivir una vida común y corriente. La buena noticia es que no es solo un trozo de hierba. La mala noticia es que solía ser un joven robusto que renació como una flor de aspecto extraño. Afortunadamente, se generó en un hermoso trozo de tierra negra, rica en nutrientes, fragancias agradables y un sabor extrañamente bueno. Siente que puede crecer bien en este entorno. Lo malo es que aquí hay un poco de gente, como en la clase de superdotados en la que estaba en el mundo anterior, donde todos intentaban avanzar. Hoy fue el día en que ocurrió un suceso desagradable. La luz del sol se había esfumado. No estaba nublado ni nada, el cielo estaba tan despejado como podía estarlo. El problema era que las flores que crecían a su lado lo habían dejado en el suelo. Han crecido hasta el punto de sofocar la tierra y cubrir los cielos. Es injusto que todas sean plantas que deberían estar descansando. Por alguna razón, esto no dejaba de recordarle la escena familiar de su escuela, donde todos estaban tan ansiosos por impresionar. Esta vez, no permitirá que estos presumidos le quiten la luz del sol. Se abrirá paso a empujones y no permitirá que estas flores interrumpan su momento de tomar el sol. Cuando finalmente logró abrirse paso con gran esfuerzo, abrió los ojos al mundo brillante que había aprendido a amar durante la semana anterior. Su estado de ánimo mejoró de inmediato ahora que finalmente podía ver y sentir la luz del sol en su piel, o en los pétalos y las hojas, y en todo lo que había en las partes de su planta. Hoy era un día de acontecimientos inusuales. Ahora que había mirado por encima de todos para tomar el sol, vio una especie de animal que se acercaba cada vez más al macizo de flores. Este tonto vio pasar una alpaca majestuosa y empezó a llamarla caballo salvaje. En su vida pasada, mamá y papá siempre estaban tan ocupados con el trabajo que nunca lo llevaron al zoológico ni una sola vez. Bueno, esta sería la primera vez que vería una criatura mítica. No decepcionó, el llamado caballo salvaje es bastante lindo por sí mismo. Pero se detuvo en seco ahora que recordó un hecho simple: estas cosas comen hierba. Podría haber un mundo en el que la bestia de 4 patas se acercara cada vez más para morderlo. Una vez que la alpaca abrió la boca y su saliva voló por todos lados, su escenario de pesadilla podría estar sucediendo ahora mismo. Trató de cubrirse desesperadamente, no queriendo morir todavía, cuando la lengua de la bestia comenzó a enroscarse alrededor de los tallos firmemente enraizados en el área. Milagrosamente no lo había alcanzado. La majestuosa alpaca simplemente lo miró con ojos aparentemente conocedores mientras mordisqueaba las flores. Con indiferencia. Cuando comenzó a darse la vuelta, se quedó como la flor solitaria en el macizo de flores que alguna vez fue próspero. Afortunadamente, esta bestia de 4 patas solo le dio un mordisco, al parecer. No era el tipo de almuerzo que la alpaca deseaba. Pero antes de darse la vuelta y alejarse, el animal quiso darle un último regalo a nuestra pobre protagonista. Un montón humeante de excremento gris y duro como una piedra. Se quedó sin palabras. Se preguntó internamente qué estaba pasando. Contempló el montón de ricas heces y luego dirigió su atención a la tierra enriquecedora en la que estaban atadas sus raíces. Las balas de sudor comenzaron a salpicar su rostro mientras poco a poco se daba cuenta de las implicaciones del comportamiento normal pero aún repugnante de este animal. Cuando finalmente lo aceptó, sintió que el mundo literalmente se volvía opaco y gris, igual que el color del montón de mierda de donde provenían los nutrientes de la rica tierra negra. A pesar de que se había convertido en una planta, procesar el hecho de que había crecido como una flor en la mierda de caballo todavía era demasiado para manejar. No podía creer que siquiera hubiera pensado que esa tierra tan negra tenía un sabor delicioso, tierno y agradable al paladar. Uno no podía evitar vomitar en esa situación. Mientras tanto, las flores que quedaban a unos cuantos centímetros de él habían estado floreciendo en éxtasis y felicidad bajo el sol. Por supuesto, Bro también había florecido, pero hay un nuevo desarrollo en su anatomía. Hay cosas que parecen dientes en el centro de su pistilo, y todas las flores a su alrededor ocasionalmente le lanzan una expresión fantasmal por eso. Ni siquiera se molestaron en ocultar la mirada de su disgusto colectivo por nuestro chico planta. De repente, de la nada, apareció un espejo enorme frente a él. Era una escena sacada de esas novelas y manuas que leía. Lo que vio en el reflejo fue bastante extraño y desalentador. Así es como se ve ahora.
Se ha convertido en una flor de boca grande y floreciente. Por alguna razón, recordó su vida anterior, cuando la única forma de diversión que podía tener era jugar videojuegos de vez en cuando con sus amigos. Sin embargo, en aquellos tiempos, nunca se le dieron bien los juegos. Recuerda claramente haber muerto repetidamente a causa de una Venus atrapamoscas. Parece que hay cosas desafortunadas en todas partes. No era de extrañar que todos lo miraran raro en un macizo de flores aislado. No solo era terriblemente bajo en comparación con todos, sino que también parecía fundamentalmente diferente del resto. Estaba tan ocupado sintiéndose inseguro y extraño acerca de su forma física actual que solo se dio cuenta de lo más extraño que acababa de suceder. Un espejo apareció frente a él sin que nadie se lo pidiera. Eso debe significar algo, ¿no? Intentó tocarlo con precaución. En respuesta a su suave toque, el espejo aparentemente se desintegró y desapareció de la realidad en apenas unos momentos. Luego llegó un aviso mágico que indicaba que el huésped detectado había florecido y había entrado en la etapa juvenil. El sistema de flores se había activado automáticamente. Esa era la buena noticia que estaba esperando desesperadamente. Ese fue el día en que finalmente llegó su sistema. Para ayudarlo a facilitar y guiarlo a través del proceso, se había enviado al maldito y feo compañero del sistema Rua para ayudar al querido usuario. El nombre de nuestro hermano planta es Wusan. Actualmente es una flor de boca grande en etapa juvenil de 0,3 metros de altura y está clasificada como una planta común. No tiene genes especiales, ni habilidades defensivas, ni habilidades especiales, y solo tiene una habilidad de ataque llamada tragar. Leer todos sus atributos enumerados le dio un gran susto. Incluso el texto de descripción de ser una flor plantada en estiércol de alpaca le pareció un insulto. Además, esta cuestión de Rua era simplemente inquietante. Wusan sintió que el sistema podría haberlo entendido todo mal. Se suponía que él debía dominar el mundo, ¿no? Mientras él hablaba y se quejaba de la injusticia de este nuevo sistema, las notificaciones sobre él como anfitrión ganando 1,1 puntos de evolución por un minuto de tomar el sol y un punto por absorber minerales del suelo inundaban continuamente. Ahora, definitivamente, podrá trabajar con estas notificaciones. Es posible que el sistema no sea tan malo como pensó inicialmente. Obtener puntos de evolución de forma continua y pasiva es una gran ventaja. Solo hay una línea de pensamiento con respecto a estos puntos. Deberían ser la moneda utilizada para mejorar y mejorarse a sí mismo, y también se están acumulando rápidamente. Wusan se regodeó y rió porque ya había reunido 100 puntos de evolución sin hacer nada. El rey más relajado y con un estilo de vida basado en trampas podría estar a la vuelta de la esquina. Esas otras plantas insignificantes deberían dejar de intentar competir con él por esa deliciosa luz solar. Mientras disfrutaba del resplandor del éxito inminente, Rua apareció una vez más mientras se hurgaba la nariz, llamando a Wusan maestro y preguntándole si le gustaría mejorar. Puede optar por fortalecer una de sus 6 partes principales, la flor, el tallo, las hojas, las raíces, los frutos o las semillas. Parece que su hipótesis era correcta. De hecho, puede subir de nivel y mejorar su cuerpo. Sin dudarlo, decidió mejorar el tallo con la esperanza de crecer más alto para poder tomar el sol de manera más eficiente. Gastar 100 puntos de evolución para mejorar el tallo de una sola vez le hizo sentir que el crecimiento se producía en tiempo real. Era como si su cuerpo se estuviera estirando. La mejora del tallo fue un éxito. Su altura aumentó nada menos que 0,003 metros. Sí, 0,003 metros insignificantes. Todo ese alarde y burla hacia las flores que lo rodeaban solo le generó un crecimiento que ni siquiera iguala la longitud de un insecto diminuto. Esos 100 puntos solo le dieron 3 milímetros de aumento. Apenas se notaba en ningún sentido. Ahora volvía a pensar que le habían dado un sistema extremadamente malo. Rua, todavía hurgándose la nariz con los dedos, le aseguró que esta era solo la primera de muchas mejoras. Además, 100 puntos de evolución son muy pocos para mejoras significativas. Aunque le dieron este sistema para evolucionar, a este ritmo ni siquiera podría superar las altas flores que lo rodeaban. Mientras ladraba y ladraba con interminables quejas, una avispa se dirigía lentamente hacia el área del macizo de flores. Abatido y decepcionado con su estado actual, Wusun simplemente miró sin entusiasmo al insecto y le advirtió dócilmente que no lo picara ni nada. La decepción de Wusun por su situación se transformó rápidamente de tristeza a ira creciente. Vertió todas las frustraciones que sentía sobre la avispa cercana. Ni siquiera tiene néctar, pero este tipo estaba zumbando molestamente por todas partes y a su alrededor. En ese momento no estaba de humor para nada de eso. Wusun siguió gritando furioso y antes de que se diera cuenta, el insecto ya había entrado accidentalmente en su gran boca. Nada puede callarte más efectivamente que meter accidentalmente una avispa entera dentro de tu cavidad bucal. Una mezcla de miedo y sorpresa se dibujó en el rostro de Wusun. Estaba procesando lentamente el hecho de que accidentalmente se había tragado un insecto enorme. Había vivido un total de 17 años y nunca había comido ningún alimento crudo, y mucho menos un avispón gigante. Se recompuso, empezó a meter la mano en la boca y a palpar por todos lados para escupir rápidamente el insecto. Pero fue en vano. Parecía que se lo había tragado entero sin querer. Lo más extraño fue que no tenía mal sabor. Ahora que lo pienso, a él también le gusta el sabor de la tierra. Tal vez las plantas simplemente tienen un sentido del gusto retorcido. Después de su ingestión accidental, Rua apareció nuevamente para felicitarlo con entusiasmo por completar la llamada primera devoración. Será recompensado con un cofre del tesoro con forma de caja sorpresa que requerirá 10.000 puntos de evolución para abrir.
Contiene una recompensa aleatoria que va desde puntos de evolución hasta genes de plantas. Parece que puede obtener cajas de botín simplemente devorando criaturas vivientes. Esta posibilidad podría abrir algunos desarrollos interesantes. Pero la brutal salvedad era que necesitaba 10.000 puntos de evolución para abrir el asunto en primer lugar. Este sistema suyo es incluso más tacaño que un ganso. A este ritmo, la cantidad de un punto de evolución que se acumula cada minuto no parece gran cosa. Aún así, Busun no tuvo otra opción que aguantar durante 5 días. Ha trabajado duro para tomar el sol todos los días y ha absorbido toda el agua y los nutrientes que ha podido tomar de la tierra. Por fin había acumulado exactamente 10.000 puntos de evolución hoy. Toda su fatiga se desvaneció mientras llamaba con entusiasmo al sistema para que abriera el maldito cofre. Rua saltó para gastar con entusiasmo todos los puntos acumulados para revelar el contenido de la caja ciega. Felicitó a Busun por haber obtenido un gen de bit de rango B. Puede usarse para fusionarse con su tallo. Lo único que necesitaba era su permiso. Con este gen de la vid fusionándose con su tallo, esto podría significar que tiene la posibilidad de convertirse en uno de esos monstruos de tentáculo legendarios de algunos de esos vídeos cuestionables. Además, el rango B no suena mal para una parte del sistema donde las 6 partes principales y las habilidades correspondientes se muestran de manera detallada. Busun no dudó más. Gritó a todo pulmón para iniciar el proceso de fusión. Una luz verde llena de vitalidad comenzó a emanar del sistema y cubrió todo su cuerpo. Solo tomó unos momentos y el mensaje ya lo estaba felicitando por la exitosa fusión con el gen de la vid. La luz de la vida aparentemente ha brillado dentro de Busun. Con este gen de rango B, su tallo se ha vuelto mucho más fuerte, resistente y útil. Con el gen de la vid, ahora puede transformar su tallo, que antes era corto, en enredaderas gruesas. Busun puede utilizarlos para azotar a sus oponentes o para atar a sus oponentes, sea lo que sea que eso signifique. A partir de ahora, Busun quiere que lo llamen el monstruo de los tentáculos. Sin embargo, la realidad era diferente. En realidad, una vez que Busun tuvo acceso a las enredaderas, no se cansó de ellas. Sentía que eran muy suaves y flexibles, como si estuviera manipulando sus dedos en un cuerpo humano. Como resultado, no encontró mejor uso para ellas que doblarlas y formar figuras en el aire. Sin embargo, eso no era lo más útil que podía hacer con ellas. Después de leer las descripciones, se dio cuenta de que en el futuro también podría atacar inesperadamente al enemigo desde el subsuelo. Al momento siguiente, ya estaba fantaseando con cómo masacraría a las avispas que podrían venir después y cómo capturaría a su reina. Pero entonces sus cavilaciones fueron interrumpidas por el zumbido de una avispa que volaba cerca. Como si estuviera bromeando, voló en círculos nuevamente, molestando al protagonista con su zumbido. Otra aparición de una avispa hizo que Busun se preguntara si habría un nido de avispas cerca. Al decidir que esta era la oportunidad perfecta para practicar el control de su nueva enredadera, el protagonista la lanzó hacia la avispa a una velocidad vertiginosa. La enredadera estaba rodeada de rayos verdes, lo que hizo que Busun inventara el nombre de látigo de rayos para esta técnica. Sintiendo que se acercaba el peligro, la avispa se dio la vuelta y vio la enredadera frente al cubierta de un resplandor verde, y extendió la mano para agarrarla. Y en ese momento, parecía que todo había terminado para la avispa. La distancia a la que Busun podía extender sus látigos había llegado a su máximo, y como resultado, por más que lo intentara, no podía alcanzarla. Mientras bajaba su látigo frustrado, el protagonista trató de consolarse y se dijo a sí mismo que de todos modos no podría atrapar al gran avispón tan fácilmente, agregando que la mejor solución sería esperar a que se acercara. Entonces se preguntó si podría aplicar la mejora que había visto antes a las enredaderas, tal vez haciéndolas más gruesas y largas. La avispa, mientras tanto, flotaba en el aire y miraba a Busun con una sonrisa altiva, como si tratara de decir que era un perdedor que no era capaz de nada. Este comportamiento arrogante lastimó al protagonista, pero continuó aguantando y no mostró ninguna señal, porque sabía que si podía soportarlo ahora, la avispa definitivamente se relajaría y se acercaría. Y aún así, podría vengarse por completo de su humillación. Cuando el momento parecía haber llegado y la avispa estaba lo suficientemente cerca para ser alcanzada, Busun gritó en voz alta que esta vez no la soltaría, soltó sus lianas a gran velocidad hacia ella. Pero para sorpresa de Busun, su tentáculo no pudo alcanzar su objetivo ya que fue interceptado por otra persona un segundo antes. Este giro inesperado de los acontecimientos no solo sorprendió al protagonista, sino también a la propia avispa, que no comprendía lo que estaba sucediendo. Busun estaba furioso y ni siquiera intentó elegir sus palabras. Usó todas las maldiciones que conocía. El culpable era el gecko amarillo, que sostenía la avispa en su boca y miraba al protagonista con una sonrisa. Tal insolencia enfureció a Busun, ya que no tenía intención de compartir su comida con nadie más. En el momento siguiente, el fuego se encendió en sus ojos y soltó un grito feroz mientras soltaba sus látigos cubiertos de rayos verdes hacia él, gritando que, dado que le estaba quitando su comida, él debería hacerse responsable de ello. Al darse la vuelta, el gecko se quedó perplejo al descubrir que su cola estaba envuelta en una extraña enredadera que la sujetaba con fuerza. Al no querer que lo ataran, el gecko intentó resistirse y trató de escapar, pero desafortunadamente las enredaderas lo sujetaron con mucha fuerza, impidiéndole hacerlo. Al ver que el lagarto se resistía en pánico y trataba de escapar, Busun agarró su cola aún más fuerte y dijo con voz irritada que sus intentos eran inútiles ya que no tenía intención de soltarlo tan fácilmente. Sin embargo, en el momento siguiente, ocurrió algo que el protagonista no esperaba de ninguna manera. Parte de la cola del gecko, que sostenía con sus tentáculos, se separó de repente de su cuerpo. Y como la tensión era bastante fuerte, los látigos, que volaron hacia atrás por inercia, lo golpearon en la cara con fuerza.
Mientras el protagonista se recuperaba de la bofetada que se había propinado, el gecko, no queriendo desaprovechar esta oportunidad, comenzó a alejarse rápidamente de la peligrosa planta, que era nuestro protagonista. Busun estaba furioso y confundido al darse cuenta de que era su culpa por olvidar que los lagartos podían echar la cola hacia atrás. Pero sí logró sacar algo, y fue la cola, que quedó entre sus tentáculos. Decidió que no sería prudente enfadarse por ello, así que se metió el resto de la cola en la boca, añadiendo que era mejor que nada. Después de quedarse allí de pie, tristemente, durante un rato, esperando los mensajes del sistema y con la esperanza de conseguir de nuevo el cofre del tesoro, no había recibido ni un solo mensaje mientras tanto. Sin embargo, Busun se dio cuenta de que la única forma de conseguir la recompensa del cofre del tesoro era comiéndose una criatura viviente entera. Se rascó la nuca y se quejó con voz algo apagada de que había muy pocos insectos en la zona. Ni siquiera había moscas ni hormigas, que siempre abundan por todas partes. Una semana después, un inocente escarabajo que pasaba corriendo fue atrapado por un tentáculo verde que apareció de repente de la nada. Y al momento siguiente fue directo a la boca del protagonista, quien la abrió de par en par y se comió sin piedad al escarabajo. Mientras que las emociones de las flores en el fondo cambiaron del desconcierto a la admiración. Al momento siguiente, un cofre dorado apareció frente a Busun, acompañado de la voz del sistema, que felicitó al protagonista por comerse el escarabajo pelotero y obtener el cofre como resultado. Y le informó que se necesitaban 10.000 puntos de evolución para abrirlo. Una nota en la ventana de notificación que apareció también mencionaba algunos rituales que podrían aumentar las posibilidades de obtener un buen objeto. Después de leer esto, el protagonista se puso furioso, ya que no había forma de que pudiera realizarlos, ya que era solo una flor común y corriente. Y no podría bañarse, encender incienso o cambiarse de ropa. Además, la comprensión de que acababa de comerse un escarabajo pelotero aumentó su ira. Sin embargo, decidió ignorarlo, ya que ahora era solo una flor con una boca grande que había crecido a partir de estiércol de alpaca. Después de calmarse un poco, le dijo al sistema que la dejara abrir el cofre. Después de que el cofre se abrió, brilló con una luz dorada brillante. El espíritu del sistema Roa apareció de la nada y le dijo al protagonista que esta vez fue recompensado con 20.000 puntos de evolución. El protagonista, todavía conmocionado por haberse comido un escarabajo pelotero, le preguntó al espíritu con voz irritada por qué necesitaba evolucionar si ya era basura. A lo que el espíritu respondió que era un sistema de plantas en el que cuanto más rara fuera la comida que comía, mayor era la posibilidad de que consiguiera un buen objeto del cofre. Después de escuchar las palabras de Rua, Busun no pudo encontrar nada que responder y no tenía ningún deseo de discutir con el espíritu del sistema en este momento. Después de un rato, la hierba que crecía cerca de Busun crujió y, al momento siguiente, apareció el culpable que rompió el silencio. Se trataba del mismo gecko amarillo que habíamos visto antes, pero esta vez parecía muy asustado y como si estuviera huyendo de alguien. Sin prestar atención a la mirada asustada del lagarto, el protagonista con su sonrisa dentuda en el rostro le preguntó cómo se atrevía a volver aquí después de llevarse a su presa. Tras lo cual, con las palabras de que este último pagaría por los males que había cometido, Busun se lanzó hacia el gecko con su tentáculo, usando su habilidad golpe de rayo. Sin embargo, de repente, algo muy parecido a una lengua apareció detrás del gecko que huía en pánico, que también se acercaba a él a una velocidad tremenda. A pesar de quedar atrapado entre dos fuegos cruzados, tanto el látigo del protagonista como la criatura desconocida que se suponía era el dueño de la lengua, el gecko logró esquivar milagrosamente. Sin embargo, el lagarto ya no era importante para Busun, ya que ahora estaba más preocupado por la criatura de la que huía el gecko en pánico y quien era el dueño de la lengua. Con los ojos bien abiertos, el protagonista observó cómo la criatura retraía su larga lengua hacia atrás. Después de eso, apareció una cabeza cubierta. Resultó que frente a él había una enorme rana cuya piel estaba cubierta de púas, mientras que sus ojos brillaban amenazadoramente con una luz roja. La rana se levantó del suelo y saltó al aire, dirigiéndose directamente hacia nuestro protagonista, que se quedó congelado en el lugar, incapaz de moverse. Después de recuperarse del shock, se preguntó desesperadamente por qué lo había atacado una rana tan grande. Sin embargo, no tuvo tiempo de desesperarse, ya que su vida pendía de un hilo. Además, también se vio atrapado en el hecho de que la rana había abandonado su persecución del gecko y había centrado su atención en él, pensando que era una presa fácil. Al momento siguiente, salió de su aturdimiento y agitó su tentáculo con todas sus fuerzas hacia la enorme rana, gritándole furiosamente que saliera de allí. La rana dio una voltereta en el aire y cayó al suelo con un ruido sordo, pero al momento siguiente estaba de pie en el suelo. Pero al momento siguiente, ya estaba de pie, mirando a Busun con enojo con sus ojos rojos que claramente mostraban su rabia. Decidiendo no esperar a que la rana se recuperara por completo y atacarlo, el protagonista decidió atacar primero, golpeándola con su tentáculo, que actuaría como un látigo en este ataque. Como estaba planeado, el ataque del látigo dio en el blanco. Sin embargo, no causó el daño esperado. Tras recibir el golpe, la rana solo entrecerró los ojos. Al momento siguiente, el sapo agarró con fiereza el tentáculo de Busun, quien no anticipó este desenlace y no tuvo tiempo de devolvérselo. El protagonista, mientras tanto, intentaba con todas sus fuerzas no ser arrastrado por la rana, que ya había comenzado a tirar con fuerza de su tentáculo, y se preguntaba cómo la rana era capaz de repeler su ataque con tanta facilidad. Para sus sentidos, se sentía como si hubiera chocado contra una roca. Pero no tuvo más tiempo para reflexionar, ya que al momento siguiente la rana sacó su enorme lengua y la envolvió alrededor de su tallo. Esta acción de la rana dejó a Busun confundido, ya que no entendía muy bien qué iba a hacer ahora.
Pero al momento siguiente, todo se volvió muy claro. Después de todo, la rana agarró el tallo del personaje principal y comenzó a arrancarlo de la tierra junto con las raíces. Al darse cuenta de que ahora su hermosa nueva vida podría terminar, Busun entró en pánico y comenzó a gritar fuerte e intentó resistirse. Después de que la rana agarró firmemente su tallo con su lengua, comenzó a tirar con fuerza y nuestra flor comenzó a separarse lentamente del suelo. Y cuando sus tallos comenzaron a romperse, gritó: «Me duele». Me duele tanto que sintió que su cuerpo estaba a punto de desgarrarse. Ahora tenía una pregunta urgente: ¿las plantas sienten dolor como los animales? Siguió aferrándose al suelo con sus raíces y con lágrimas en los ojos. Ahora comprendía cómo se sentían todas esas pobres plantas, flores y hierba, sobre las que había descargado toda su ira en su vida pasada. Ahora le parecía que el dolor que estaba sintiendo era el castigo de Dios por el dolor que una vez había infligido a las plantas. La rana tiraba de él cada vez con más fuerza, arrancándolo junto con un trozo de tierra. Busun se dio cuenta de que parecía que todo había terminado para él ahora, ya que lo más probable es que muriera si lo arrancaban del suelo. Ya podía ver el aliento frío de la muerte en la parte posterior de su cabeza. No pensó que volvería a sentirlo tan pronto, pero cuando ya no había esperanzas, notó algo, o más bien alguien. Y se sorprendió y se asustó. Un gecko amarillo, que ya nos resultaba familiar, apareció en la rama sobre la rana. No entendía qué iba a hacer el pequeño lagarto, si quería vengar su cola perdida o ayudarlo con la rana. El gecko, para no perder su ventaja de sorpresa y no alertar a la rana con su dedo, le mostró a nuestra flor que se callara y no llamara la atención sobre él. Busun estaba muy sorprendido por este giro de los acontecimientos. ¿Cómo conocía el gecko esos gestos y por qué parecía tan inteligente? ¿En qué clase de mundo se había metido para que todos los animales de aquí fueran tan inteligentes y astutos? Esto podría ser un problema para él en el futuro si viviera para verlo. El gecko no esperó mucho y saltó sobre la rana desde la rama. Cayó justo sobre su cabeza, entre sus horribles ojos amarillos. Y antes de que la rana se despertara de la sorpresa y tuviera tiempo de tirarlo, apuntó su boca llena de dientes directamente a su ojo. Después de la mordedura, del ojo de la rana brotó sangre oscura. La rana habría aullado de dolor si hubiera podido, pero como solo emitió un sonido incomprensible y saltó en el lugar, se vio obligada a retraer la lengua hacia atrás y soltó nuestra flor dentada. La rana cayó de espaldas para aplastar al molesto gecko, pero no lo logró porque saltó a tiempo. Pero mientras la rana dejara en paz a la flor, esta era su oportunidad. Busun suspiró de cansancio y se dio cuenta de lo cerca que estaba de la muerte, pero no tenía mucho tiempo. Por lo tanto, inmediatamente comenzó a prepararse para el ataque y levantó su látigo de batalla. Envolvió con él a la rana herida y la ató con fuerza antes de que pudiera siquiera graznar. Luego pensó en tirarlo con fuerza y arar con él la tierra del claro, lo que finalmente hizo. Después de eso, comenzó a hacer girar a la rana, lanzándola contra el suelo y luego girándola nuevamente. Esto la mareó y se le cayó la lengua. Pero otro as bajo la manga que guardaba especialmente para situaciones como esta. Dejó escapar un líquido resbaladizo y maloliente de su piel. Y cuando golpeó el látigo, la rana simplemente se resbaló y cayó al suelo. Nuestra flor no tuvo tiempo de reaccionar a tiempo ante tal sorpresa y estaba un poco confundida. Pensó que la rana ya estaba en sus manos y no podía escapar. Sin embargo, gracias a su astucia, ya había logrado escapar de la desafortunada flor, que le había causado tanto dolor y problemas en lugar de un bocadillo ligero. Nuestra flor intentó alcanzarla con su látigo, pero ya era demasiado tarde y la rana huía de él en la distancia. Esta situación lo enfureció mucho con nuestra flor dentuda, quien estuvo a punto de acabar con la rana de una vez por todas, pero sus trucos y su velocidad le salvaron la piel llena de granos. Pero nada. Ahora al menos no se atrevería a acercarse a él la próxima vez. Entonces recordó cuánto le dolió cuando la rana intentó sacarlo de la tierra y se dio cuenta de lo vulnerable que era como planta. Dependía de la tierra, la humedad y el sol. No podía escapar. Era muy frágil y siempre estaba en peligro. Incluso una rana común casi lo mata. Se preguntaba con tristeza, ¿podría volver a ser humano algún día? Sin embargo, había un rayo de esperanza. Después de su batalla con la rana, encontró un nuevo amigo, un pequeño gecko amarillo. No habló, pero lo saludó con el resto de la cola. A Flor no le gustó mucho esto y lo puso nervioso, así que le preguntó qué hacía. ¿Intentaba pedir perdón por haber traído a esa rana asquerosa? Sin responder, el gecko empezó a recoger pedazos de tierra con las patas. Luego tomó otros y cubrió las raíces desnudas ante la mirada sorprendida de la flor. Gu no tardó en gritarle que era un pequeño bribón que primero se metía en problemas y luego intentaba resarcirse. Pero cuando sintió alivio por la humedad y la sombra en sus raíces, se mostró un poco más comprensivo con él e incluso dijo con una sonrisa que mostraba los dientes que, como lo había ayudado con la rana y la tierra, no se enojaría con él. Gecko parecía muy contento de que no lo ahuyentaran. El gecko continuó rastrillando la tierra alrededor de las raíces de la flor. Y nuestro héroe se sorprendió bastante al ver que el gecko parecía entender sus palabras. Se preguntó si era normal que el gecko entendiera sus palabras, si sabía cómo usar el entorno para combatir a sus enemigos, si sabía cómo usar la tierra para fertilizar las plantas. Si era así, la otra pregunta era, ¿qué idioma hablaba ahora? ¿Era un idioma humano, el de las flores o quizás el de los animales? Cuando el gecko terminó de fertilizar la flor, se dio la vuelta y estaba a punto de seguir con sus asuntos, pero nuestro héroe decidió comprobar si lo entendía.
Así que le gritó que, ya que se iba, al menos le permitirá despedirse como es debido. Pero pareció que el gecko no prestó atención a sus palabras y continuó su camino. Suspiró decepcionado, pensando que realmente había encontrado un amigo con quien hablar. Resultó que el gecko no se alejó mucho y se detuvo al borde del claro, donde se detuvo un momento. Al notar movimiento en la hierba, atrapó un insecto con su lengua larga y pegajosa. Y entonces, con una sonrisa de satisfacción, como la de un perro que lleva una pelota a su amo, emprendió el regreso a la flor. El gecko corrió hacia la flor y le dio un codazo en la mejilla con la lengua, quien no entendía qué pasaba ni por qué lo hacía. Empezó a decirle que era asqueroso que alguien te pinchara con su lengua babosa, pero entonces el gecko le mostró un bicho en la lengua, que al parecer quería dárselo. Hacía ruidos incomprensibles y señalaba al bicho con el dedo como si se ofreciera a llevárselo. Nuestra flor tenía mucha hambre y, al darse cuenta de lo que el gecko le ofrecía, abrió la boca señalándolo. ¿Pero qué fallaba en su pantomima? No se entendían del todo, porque el gecko no le daba el bicho. Así que la flor preguntó, ¿qué quería? ¿Temía comerse el bicho junto con su lengua? Y parecía cierto, porque el gecko asintió alegremente. Pensó que un lagarto tan inteligente no se dejaría engañar, ni aunque quisiera. Pero él sabía cómo resolver la situación, así que le sugirió al gecko que pusiera el bicho en el suelo frente a él y que luego se encargaría de él, ya que no confiaba en él. Sin embargo, el gecko lo comprendió todo a su manera y pareció haber decidido que, después de todo, podía confiar en la flor, y ahora se acercaba con el bicho en la lengua. Nuestra flor no sabía cómo reaccionar ante todo esto. Pero su segunda confusión no duró mucho, pues conocía bien el dicho, si te dan, tomas, si te golpean, corre. Así que agarró el bicho con su látigo y se lo metió en la boca. Esperaba que le ayudara a evolucionar. Sorprendentemente, así fue, justo después de tragarse el bicho, el espíritu de Reuhua y unas ventanas de información aparecieron frente a él, felicitándolo por haber conseguido el siguiente cofre del tesoro al azar, gracias a haber comido un bicho vivo. Nuevamente necesitaba acumular 10.000 puntos de evolución para abrir el cofre. Además, después de abrir una cierta cantidad de cajas, podría obtener una recompensa adicional. También había una nota divertida que advertía que antes de abrir un cofre del tesoro, valía la pena bañarse, cambiarse de ropa, encender incienso y rezar a todos los dioses conocidos. Se suponía que esto aumentaría la probabilidad de que cayeran objetos raros, pero no es seguro. Además, tras todas las notificaciones, el sistema le preguntaba si quería abrir el cofre, ya que tenía suficientes puntos. Reuhua miró al gecko amarillo con interés. Nuestro héroe, al ver su mirada, explicó que era su nuevo amigo, a quien conoció durante la batalla con el invitado inesperado. Entonces Gusan se volvió hacia su nuevo amigo y le preguntó si quería ayudarlo a abrir el cofre del tesoro como recompensa. Gecko simplemente lo miró con expresión interrogativa. Este comportamiento no le gustó a Reuhua, quien estaba sentado sobre el cofre con el ceño fruncido. Nuestra flor se dio cuenta de que se había equivocado otra vez y sobreestimó la inteligencia del gecko. Decidió simplificarle todo al máximo y elegir una de las dos frases, abre el cofre, o, no lo abras. ¿Y quién habría pensado que el alegre gecko emitiría un sonido similar a, abre? Nuestro héroe, complacido con el progreso en su comunicación, recurrió a su espíritu del sistema, Reuhua, y le indicó que abriera el cofre, ya que eso era lo que incluso el lagarto decía. Apareció un cuadro informativo felicitándolo por obtener un gen de bit de nivel B que podía integrarse en el tallo y preguntándole si quería usarlo ahora. Además, bajo la ilustración de la vid, se explicaron sus propiedades y beneficios para la planta. Pero como ya tenía una vid integrada, el sistema le ofrecía dos opciones para la fusión genética. La primera opción era mejorar y fortalecer la vid existente. El segundo fue añadir otra enredadera. Además, se ofreció la habilidad de elegir una de las opciones para su desarrollo. Nuestro héroe estaba muy contento con la oportunidad de desarrollarse y no dudó en contárselo a todos. Acarició a su gecko, ya domesticado, y lo elogió porque gracias a él había conseguido un objeto de buen nivel. Pero ahora se enfrentaba a una difícil decisión. ¿Qué camino tomar para fortalecer su liana o conseguir una adicional? Mientras reflexionaba, recordó los detalles de su pelea con la rana y se dio cuenta de que casi lo habían arrancado de raíz por falta de lianas. Por eso eligió la segunda opción. Al escuchar su respuesta, Reuhua sacó su varita mágica y anunció que su tallo se fusionaría con el nuevo gen. Nuestro héroe se vio envuelto en corrientes de energía verde y apareció la siguiente ventana del sistema, donde felicitaron a nuestra flor por la integración de otro gen que le permitía convertir sus tallos en látigos para combatir a sus enemigos. Ahora también podía llamarse oficialmente un monstruo tentacular. Cierto, con solo 2 tentáculos, pero eso no importaba. Gusan esperaba algo más y empezó a resentirse del látigo delgado y corto que le habían dado. ¿No había algo más grande y bonito? Reuhua respondió que no todo es tan rápido y que no hay atajos. Ya ha acumulado muchos puntos de evolución y está seguro de que nuestra flor se volverá más larga y gruesa en un futuro próximo, tal como todos sueñan. Gusan estaba molesto por los vinos tan inútiles que recibió del sistema, así que le preguntó al espíritu del sistema si no podía ser más serio y darle mejoras normales en lugar de esta burla.
Pero el espíritu del sistema de Reuhua estaba decidido a convencer a su pequeño maestro de que el sistema siempre es completamente serio y que esta es la forma de evolucionar gradualmente. Nuestro protagonista comprendió que no tenía sentido discutir con él y que simplemente le daba pereza lidiar con él, así que simplemente le dijo que desapareciera de su vista y dejara de molestarlo. Tras librarse del molesto espíritu del sistema, centró su atención en su nuevo amigo y decidió ofrecerle un trato mutuamente beneficioso. Como había ayudado al gecko a escapar de la rana grande y éste le había ofrecido comida y agradecimiento, significaba que las pequeñas criaturas sabían cómo ser agradecidas y él planeaba usarlo en su propio beneficio. Wu-san le ofreció un trato al gecko. En el futuro, si había alguna amenaza, simplemente podría acudir a él y lo protegería. A cambio de una sola condición, tendría que atrapar un insecto para él todos los días. Pensó que sería una jugada brillante, ya que no podía moverse y sus látigos tenían un alcance limitado. Pero con un compañero ágil que lo ayudara a atrapar insectos, podría subir de nivel rápidamente. El gecko no parecía entusiasmado con la oferta y lo miró con incredulidad. Wu-san empezó a razonar que traerle insectos no solo lo beneficiaría a él, sino también al gecko, ya que así podría brindarle más seguridad, gracias a que él mismo sería más fuerte. El gecko pareció satisfecho con la explicación y ya no lo miró con descontento. Parecía estar de acuerdo con sus términos. Wu-san exhaló un suspiro de alivio y le aseguró que, dado que habían llegado a un acuerdo, no lo defraudaría. Entonces le preguntó al gecko si podía llamarlo Pequeño Amarillo. No parecía entusiasmado con la idea. Al ver su expresión, Wu-san se indignó y le preguntó qué le pasaba. ¿No le gusta su nuevo nombre? Tenía que culpar a su aspecto color caca de todo. En fin, en su época, era uno de los mejores estudiantes de la clase de cohetes del instituto. Y ahora, cuando le había puesto un nombre, ¿cómo iba a quejarse? Unos días después, tras acumular suficientes puntos de evolución y comerse otro bicho, pudo abrir la caja donde obtuvo el gen de planta de rango B, Caneer. La ubicación de fusión de este gen fue la semilla, y el sistema le preguntó si quería fusionarse. Este gen se extrajo de una hierba anual. La semilla de esta planta tiene espinas ganchudas que podrían adherirse al cuerpo de los animales que pasan. Wu-san estaba feliz de haber podido desbloquear el nuevo gen vegetal en tan solo unos días, gracias a su mascota, el Pequeño Amarillo. Pero aún se preguntaba cómo podría usarlo después de la fusión si ya estaba en las semillas. A su orden, un espíritu del sistema apareció y lo ayudó de inmediato a realizar la fusión genética. La fusión fue un éxito, y el sistema lo felicitó por obtener el nuevo gen. Ahora podría lanzar a Caneer con sus espinas y masajear a sus oponentes por todo el cuerpo. Además, el refrescante sabor de sus semillas sería inolvidable. El sistema le advirtió que tuviera cuidado al hablar con sus amigos y oponentes para no lanzarles accidentalmente un puñado de Caneer a la cara. Sin embargo, al oír el lugar de donde saldrían las semillas puntiagudas, nuestro héroe no se entusiasmó en absoluto. Le preguntó al espíritu de servicio si estas semillas le cortarían la garganta. El espíritu de servicio de Reuhua no parecía tener prisa por responder a su pregunta, y en cambio, se hurgó la nariz. Finalmente, sacó algo de oro y se lo arrojó a la cabeza del irritado Wu-san. Reuhua, a pesar de sus acciones, lo llamó su pequeño amo y le aseguró que todo estaría bien. Solo tenía que abrir la boca un poco más y emitir un sonido de arcada, y todas las semillas salieron. Es tan simple como hurgarse la nariz. Wu-san decidió intentarlo y sonidos desagradables llenaron el claro. Al final, logró escupir muchas semillas espinosas. Después, tosió de inmediato, y mientras tosía, comenzó a reprocharle al espíritu cómo había traicionado su confianza. Aunque no era el dolor intenso de un degollamiento, sentía la garganta quemada por el rasguño. El espíritu le respondió con indiferencia que un gran poder tiene un alto precio, pequeño maestro. Le aconsejó que ignorara el dolor de garganta y probara el poder de Caneer. Al final, no le quedó más remedio que aprender a usar este poder, así que decidió tocar las semillas con una de sus enredaderas. Resultó que, aunque estos Caneer parecían bastante afilados, descubrió que no sentía dolor al tocarlos con su liana. Sorprendentemente, no duele, y eso se debe a que sus lianas se volvieron resistentes y gruesas tras la mejora. Y en ese caso, pudo dar rienda suelta a su creatividad y hacer realidad algunas de sus audaces ideas. Ya había descubierto cómo entretenerse con las semillas. Para ello, le dio al gecko una hoja seca y le pidió que se alejara. El gecko tomó la hoja seca entre sus patas y lo miró con curiosidad, sin entender qué hacer con ella. Pero Wu-san lo apresuró y le preguntó por qué estaba allí parado como un tronco. Pero al ver la mirada incrédula del gecko, tuvo que convencerlo de que no se preocupara, porque definitivamente no lo engañaría. Cuando el gecko se alejó lo suficiente, nuestro protagonista le dijo que se detuviera y se quedara allí. Anunció alegremente: «Miren esto, aquí viene un pequeño látigo volador». Lanzó la púa, apuntando a la hoja seca que el gecko tenía en sus garras. Pero no acertó, y en lugar de una hoja, le disparó de nuevo en la cola. El gecko ni siquiera se dio cuenta de lo que había pasado. El gecko solo notó que algo andaba mal cuando trozos de su cola empezaron a retorcerse tras él. Wu-san se dio cuenta de lo que había hecho y se disculpó, asegurándole al pobre gecko que no había sido a propósito.
Pero su disculpa no logró devolverle la cola, y lo demostraba claramente con su mirada. Su mirada enfureció a nuestro héroe, quien le gritó furioso: ¿qué pasa con esa mirada despectiva? ¿Cómo se atrevía a menospreciar así a su hermano mayor? Decidió corregirse de inmediato e intentarlo de nuevo, convencido de que solo había sido un error accidental y que ahora lo lograría. Y para sorpresa de todos, le dio a la hoja, pero no a la que apuntaba. Gekko se dio cuenta de que no tenía remedio, y era solo cuestión de tiempo antes de que algo más cayera. Resultó que todas las semillas espinosas que había lanzado estaban lejos del objetivo y habían alcanzado todos los arbustos con la precisión de un francotirador, sin dejarles ninguna posibilidad. Por tan destacados servicios, Wu-san sin duda merecía ser recompensado con la medalla de maestro en delineado de cuerpos de lagarto. Pero no se rindió, convencido de que hoy su precisión había fallado un poco. Pero no importaba, porque con práctica constante seguramente mejoraría sus habilidades de lanzamiento y se convertiría en un maestro ninja de la precisión. Pasaron así unos días más, y Gekko continuó cazando insectos, aterrorizando a la fauna local de artrópodos. Y a juzgar por la cantidad de insectos que tenía en la boca, le fue muy bien. Al terminar la caza, empezó a hacer un agujero en el árbol marchito, en cuyo tronco se acumulaba agua de lluvia. Y cuando el agujero estuvo listo y empezó a salir agua sucia, el Gekko empezó a verterla en un cuenco. El pobre sudaba por el trabajo continuo, pero aún así corrió hacia su amiga Flor. Mientras el Gekko trabajaba arduamente, nuestra Flor simplemente tomaba el sol y comía los insectos que quedaban, hablando de su dura vida y quejándose del retraso de Amarillito. Tenía hambre y no entendía por qué seguía sintiendo hambre después de ser una planta. Pero en cuanto oyó un ruido entre los arbustos, dejó de pensar en ello. Al ver un Gekko con un cuenco en las patas, pensó que en cuanto hablara del diablo, este aparecería de inmediato. Pero todo su resentimiento se disipó cuando el Gekko le dio un cuenco de agua e incluso le llenó la boca de agua, y lo bañó con una lluvia improvisada. Busun elogió a Amarillocito, diciéndole que era inteligente, que aprendía rápido y que incluso sabía usar un cuenco para beber. Pero al parecer, toda su astucia no se limitaba a transportar los insectos, ya que los guardaba en su boca salivante, y cuando los escupió al suelo frente a nuestra Flor, quedaron completamente cubiertos de su desagradable líquido. Así que Busun le aconsejó que la próxima vez que atrapara insectos buscara corteza de árbol y los pusiera allí. Sería mucho más higiénico. Pero esta vez tenía tanta hambre que ignoró algo tan insignificante y empezó a comerse los bichos. Tras devorar algunos, el horrible espíritu del sistema reapareció frente a él y lo felicitó por conseguir otro cofre por comer mosca, de cabeza verde. Como siempre, este cofre necesitaba 10.000 puntos de evolución para abrirse, y Rua le preguntó si quería abrirlo ahora, pero Busun decidió guardarlo para más tarde. Ahora mismo no quería nuevas mejoras, ya que aún no había aprendido a usar a Kangur correctamente. Además, el suelo bajo el sol abrasador se había secado demasiado, así que tuvo que pedirle a Pequeño Amarillo que le trajera agua para que creciera con más vigor. Bebiendo agua y haciendo malabarismos con sus semillas espinosas, Busun disfrutaba de la vida e incluso dijo que esta era la vida tranquila que deseaba y que se sentía bien tener a alguien que lo alimentara. Tras terminar su agua, decidió volver a intentar lanzar canguros puntiagudos. Pero aunque esta vez el Gekko agarró 3 hojas a la vez, no acertó ni una. Ni siquiera la potente descarga que siguió le sirvió de nada, y no volvió a acertar. Acababa de reafirmar su título como el tirador más preciso del lejano oeste, y no acertó ni una sola vez. Pero eso no pareció arruinarle el ánimo, pues tenía suficiente tiempo y comida para insectos para seguir practicando. Así que le ordenó a su amigo amarillo pequeño que recogiera y le trajera todos los cangur. Busun ni siquiera se dio cuenta de que lo vigilaban de cerca. Su archienemigo, que venía en busca de venganza, era una enorme rana toro. Esperaba el momento oportuno para atacar a una víctima desprevenida, un Gekko que fue a recoger a los canguros esparcidos por el claro. Cuando ya lo había recogido todo y estaba a punto de irse, el sapo saltó repentinamente de entre los arbustos. Ni siquiera los gritos de Busun para que el Gekko tuviera cuidado sirvieron de nada. Y el sapo, con su larga y pegajosa lengua, abrazó al pobre Gekko, que no pudo hacer nada. Nuestra Flor solo pudo ver a su pequeño amigo amarillo desaparecer en la boca sin fondo de la rana. El pobre Gekko gritó por última vez y desapareció. Cuando la rana cerró las fauces, ya parecía que el destino poco envidiable del Gekko había llegado a su fin. Busun no podía creer que su amigo hubiera muerto tan rápido. Gritó desesperada y violentamente, Amarillocito, mientras seguía intentando alcanzar al sapo con sus látigos. Pero ya era demasiado tarde para hacer algo. La situación del Gekko no era envidiable, seguía vivo, pero dentro del sapo no podría permanecer así mucho tiempo. El pobre estaba atrapado en el estómago del gigante, que se le apretaba de vez en cuando. Pero aún no había soltado las semillas espinosas de sus patas, y eso le daba esperanzas de escapar. Demostrando todo su ingenio, se clavó unas espinas en las patas y comenzó a apuñalar al sapo desde dentro. Los ojos del sapo se abrieron de dolor, la primera vez que había devorado a su víctima. Se le retorcía el estómago con fuerza. No soportó más el dolor y se preparó para escupir su espinoso almuerzo. El sapo escupió todo el contenido de su estómago junto con el Gekko y chorros de baba repugnante.
Busun ya se había despedido de su amigo y se sorprendió al volver a verlo. No entendía por qué la rana lo escupía. ¿Acaso su sabor era tan desagradable como su aspecto color caca? Con un zarpazo, el sapo alejó de su lengua a su apestosa y espinosa presa. Al ver todo esto, Busun recordó que una vez vio un vídeo en línea de un sapo tragándose un bicho pedorro y escupiéndolo. Así que, cuando los sapos comen algo venenoso, regurgitan el estómago para limpiarlo. Al final, felizmente, concluyó que era porque Amarillo Pequeño sostenía al canguro entre sus patas. Así que apresuró al gecko a regresar con las semillas espinosas. Pero como sostenía las semillas con sus patas delanteras, su velocidad era muy lenta, y el sapo ya había logrado tragarse el estómago. Sus ojos se iluminaron de rabia y fastidio al ver que su presa se marchaba justo delante de sus narices. El sapo no pudo soltarla y saltó de nuevo con la boca abierta, a punto de tragarse de nuevo al desafortunado gecko. Pero gracias a este salto, quedó al alcance de los látigos de nuestra flor. Extendió sus látigos y le preguntó al sapo cómo se atrevía a volver. ¿Acaso no recordaba cómo terminó la última vez? Esta vez, con 2 látigos a la vez, no la dejaría escapar con vida. El sapo parecía estar listo para el primer ataque y lo esquivó. Incluso logró agarrar uno de los látigos, como la última vez, e intentó meter la lengua en la flor para finalmente arrancarla. Bueno, algo no salió según lo planeado. Después de todo, las enredaderas de la flor eran demasiado largas, más largas que la lengua del sapo, y simplemente no podía alcanzarlo. Busun solo rió de sus patéticos intentos y le preguntó qué esperaba al intentar el mismo movimiento contra él por segunda vez. ¿Acaso no había notado el cambio? Las enredaderas de nuestra flor ahora eran más largas, gruesas y fuertes, y ya empezaban a enredar a la indefensa sapo. Tras atarla con más fuerza, empezó a atraerla hacia él. La pobre se resistió con todas sus fuerzas, pero su destino ya estaba decidido. Atada, quedó completamente bajo el control de nuestra flor, quien ahora podía levantarla fácilmente por los aires, privándola de cualquier apoyo. Y luego, con tal fuerza, la arrojó de cabeza al suelo, que el suelo pedregoso se dispersó en todas direcciones. Con tal golpe, los ojos del sapo se oscurecieron y perdió el conocimiento. Al ver lo congelado que estaba el sapo, Busun le aconsejó con aire de suficiencia. No creas que no puedo contigo solo porque estás petrificado. También decidió plantearle un problema de matemáticas. Si escupía 5 canguros al día, ¿cuántos canguros habría escupido en total al cabo de 10 días? La respuesta estaba cerca, donde se apilaban sus semillas puntiagudas. Como era de esperar, sin esperar respuesta del sapo, lo envolvió con sus vinos y lo lanzó directamente hacia el montón de espinas. La estrelló contra el montón de espinas una vez. Parecía que la rabia por todo su sufrimiento lo abrumaba, porque no se detuvo allí y siguió golpeando al pobre sapo una y otra vez. Incluso el gecko se quedó atónito ante esta crueldad e imaginó, nervioso, que él podría haber estado en su lugar si no se hubiera hecho amigo de esta flor loca. Busun finalmente se calmó solo cuando todo el claro estaba cubierto de nubes de polvo y el sapo ya no daba señales de vida, parecía más bien una pata. Irónicamente, le preguntó, ¿no te recuperas esta vez? Después de semejante paliza, a la flor no le costó cortar el sapo muerto, y mientras le separaba la pata, se elogió con suficiencia por haber derrotado a un oponente tan grande. Resultó que no esperaba que sus semillas espinosas le ayudaran a aniquilar enemigos con sus propias manos. De lo contrario, no habría podido tragarse uno tan grande. Busun no era codicioso y decidió compartir un pedazo de su victoria con su sorprendido amiguito. Pero al ver su indecisión, tuvo que decirle, vamos, amigo, deberías compartir conmigo la fortuna y la desgracia, así que comamos juntos. Al oír esto, el alegre gecko se abalanzó de inmediato sobre la comida. Busun también empezó a comer y tuvo que admitir que el sapo sabía muy bien. Pero se preguntó si el sistema le daría un cofre por comérselo en pedazos, ya que la última vez que comió un trozo de cola de gecko, no obtuvo nada. Pero no tuvo que adivinar mucho, pues al instante siguiente, un repugnante espíritu del sistema apareció con 2 cofres. Busun no prestó atención a la aparición del espíritu, sino que se alegró de recibir 2 cofres a la vez. Tenía una pregunta lógica, ¿por qué no recibió ninguno cuando se tragó la cola del gecko la última vez? Y cuando comió solo un trozo del sapo grande ahora, recibió 2 cofres a la vez. Rua, al ver al gecko comer la carne con tanto entusiasmo, parecía no estar seguro de por qué la flor le daba tanta suerte. Así que le respondió con rotundidad que, al parecer, el sistema consideraba que matar a la gran criatura y comer el primer bocado era condición suficiente para obtener los cofres. Pero, en general, las reglas para conseguir cofres eran un poco diferentes. Para las criaturas pequeñas que el anfitrión puede tragar de un bocado, hay un 100% de probabilidades de obtener una caja. En cuanto a las criaturas más grandes que requieren masticación, hay una probabilidad de obtener una caja con cada bocado. Sin embargo, todo esto también depende de la suerte. Si la suerte no acompaña, incluso si el anfitrión se come un sapo entero hasta reventarle el estómago, podría obtener solo una caja. Tras escuchar todas estas explicaciones, Busun decidió seguir comiendo el sapo, literalmente. Tras el siguiente bocado, volvió a conseguir el cofre.
Rua no estaba nada contento con la suerte de nuestro héroe, y Busun rebosaba de felicidad y expectación por lo que podría obtener de ellos. Y ahora, con aire de suficiencia, preguntaba si haber conseguido tantos cofres significaba que tenía muy buena suerte. Después de todo, había conseguido 3 cajas en tan solo 3 bocados. El espíritu del sistema Rua simplemente tarareó a regañadientes en respuesta, y para nada sincero, le deseó suerte en los siguientes bocados. Busun no entendió lo que quería decir, pero intuyó que en realidad no quería nada bueno para él y le aconsejó que se fijara en su fealdad en lugar de hacer comentarios mordaces. Al cabo de un rato, nuestra flor y el gecko estaban tan llenos que no pudieron dar ni un mordisco más. Sin embargo, durante todo este tiempo, nuestra flor no recibió más cofres. Lo cual, por supuesto, lo enfureció mucho, y culpó de todo a ese asqueroso espíritu del sistema, quien bien podría haberlo hecho a propósito. Porque desde que dijo esa frase antes, ni siquiera reventarle el estómago le había dado un pecho. Pero Rua, hurgándose la nariz, no tuvo reparos en justificarse diciendo que era solo un problema de suerte, y que no podía hacer nada contra esa caprichosa dama de la suerte. Por último, preguntó si quería abrir los cofres. Busun se negó, argumentando que no le interesaba abrirlos en absoluto, ya que le quedaba mucho que comer. A pesar de sus esfuerzos y los del gecko, solo lograron comerse la mitad del sapo, lo cual ya era un logro considerando su tamaño. Pero había que hacer algo con la otra mitad, porque si no se gestionaba adecuadamente, un trozo de carne tan grande atraería a los carnívoros, que podrían destruir nuestra flor fácilmente de un solo zarpazo. Pero Busun no era tonto, y en su cabeza se le ocurrió una idea brillante para lidiar con el cadáver del sapo y, al mismo tiempo, sacarle el máximo provecho. Como no podía comer solo por la boca, el protagonista decidió que una gran idea sería enterrar el cuerpo, convirtiéndolo así en abono orgánico, lo que le permitiría absorber nutrientes poco a poco a través de las raíces sin competencia. Desde niño, recordaba a su madre enterrando carne o pescado, y a sus curiosas preguntas sobre por qué lo hacía, ella respondía que los microorganismos del suelo descomponían los cuerpos de los peces muertos en dióxido de carbono, agua y sustancias inorgánicas. Y eran estas las que absorbían los árboles frutales, lo que les permitía crecer más rápido y dar cosechas más sabrosas. Sin embargo, el protagonista tenía un problema. Sus vides no estaban diseñadas para excavar en la tierra. Tras reflexionar, se dio cuenta de que podría resolver este problema fácilmente si encontrara herramientas que pudiera enrollar alrededor de las vides. Sin embargo, el segundo problema era que era improbable encontrar herramientas de excavación similares a palas. Su única salvación fue su amigo amarillo, a quien inmediatamente le pidió que le buscara ramas gruesas y rocas escamosas. Dobló sus lianas con la forma que quería y se las mostró al gecko, quien las observó fijamente. Después de unos minutos, el gecko se dio la vuelta y se dirigió a algún lugar. Mientras observaba al gecko, el protagonista solo podía esperar haber entendido lo que quería. Al cabo de un rato, varias ramas de diferentes grosores y una pequeña piedra yacían en el suelo frente a él. El gecko que lo había traído lo miraba con alegría, como esperando un elogio. Sin embargo, Busun no apreció mucho sus esfuerzos. Rompía fácilmente las ramas con sus enredaderas, y dijo que estas no eran adecuadas porque eran muy delgadas y se romperían con facilidad. Recogiendo un poco de tierra con su hoja, añadió que la tierra allí era muy blanda, por lo que necesitaba algo delgado y resistente. Al oír esto y observar en silencio las ramas rotas, tras un momento de silencio, el gecko pareció comprender, asintió y salió corriendo. Sin embargo, por primera vez, no logró traer las herramientas necesarias. Trajo una hoja o un trozo de tierra, que obviamente no era nada sólida. Aunque estaba cansado, trajo un tronco enorme con el que Busun no sabía qué hacer porque apenas podía moverlo. Sin embargo, no era lo que necesitaba, e incluso pensó que había sobreestimado el coeficiente intelectual de su amigo amarillo. De repente, 2 objetos cayeron al suelo frente a él, un hueso afilado y una punta de flecha rota. Sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa. Tras agarrar la flecha, no pudo estar contento con ella, pues aunque estaba rota y oxidada, seguía siendo lo que necesitaba. Además, estaba hecha de hierro, lo que podría indicar que había otros seres inteligentes en este continente que sabían usar herramientas. Agarrando el hueso y la punta de flecha con sus lianas, adoptó inmediatamente una postura de combate amenazante, diciendo que estos 2 objetos afilados podrían ser buenas armas para él. Y si un sapo lo atacaba de nuevo, podría cortarle el vientre fácilmente. Elogió al gecko por encontrar lo que necesitaba, le lanzó el hueso y añadió que tenían trabajo que hacer. Empezaron a cavar juntos. Al cabo de un rato, apareció un agujero bastante grande en la tierra. Secándose el sudor con una liana, Wu se volvió hacia el mismo gecko cansado y le dijo que era hora de arrastrar el cuerpo de la rana al agujero. El gecko empezó a arrastrarlo de inmediato. Tras meterlo en el agujero y cubrirlo con tierra, saltó un poco sobre él para pisotearlo por completo, olfateando el aire y notando que el olor a sangre había desaparecido, así que los depredadores ya no tenían por qué venir. Se preguntó por qué él, siendo una planta, podía percibir esos olores. Al volver a absorber agua, luz solar y nutrientes, notó que nada había cambiado. Sin embargo, se dio cuenta de que se había precipitado, ya que los microorganismos necesitaban tiempo para descomponer el cuerpo de la rana.
Aceptando que este método no era tan rápido como absorberlo directamente, recordó los 3 cofres que había conseguido antes y que aún no había abierto. Invocó al espíritu del sistema y le dijo que quería abrirlos. El espíritu apareció de inmediato y le explicó que, como había 3 cofres, les había dado sus números de serie y le preguntó cuál quería abrir primero. Dirigiéndose al gecko, el protagonista le preguntó cuál quería abrir. Le pidió que simplemente nombrara un número entre el 1 y el 3, a lo que el gecko extendió la pata y mostró el 2. Al oír esto, Busun le dijo a Rua que abriera el segundo cofre del tesoro. En cuanto lo abrió, el espíritu del sistema felicitó de inmediato a su maestro por obtener un gen vegetal de nivel B llamado Spikes. Era un gen muy bueno que también podía integrar en sus vides. Acariciando la cabeza del gecko satisfecho, Busun dijo que ese era sin duda el mejor. Queriendo probar rápidamente sus nuevas habilidades, le dijo a Rua que aplicara la fusión. Al instante siguiente, sus vides se cubrieron de espinas, lo que, combinado con su postura de combate, resultaba muy intimidante. La ventana del sistema indicaba que el gen de la espina hacía que sus vides fueran más gruesas, largas y fuertes, y que estaban cubiertas de espinas afiladas. La nota, en tono de broma, decía que ahora era una rosa con espinas. Mirando sus lianas con una sonrisa malvada, dijo que por fin tenía verdaderos látigos de relámpago. Decidido a probar su poder, comenzó a blandirlos a gran velocidad, golpeando las hojas, lo que creó agujeros de inmediato. El resultado superó sus expectativas, pues era tan poderoso que incluso pudo herir gravemente al sapo cornudo. Decidió no detenerse y le pidió a su amigo amarillo que eligiera uno de los números restantes, a lo que respondió el 3. Los cofres restantes solo tenían el doble de puntos. Al observarlos, Busun dijo que, como era de esperar, la probabilidad de que se cayera una habilidad era del 33%, y añadió que el gecko seguía siendo mejor que él, ya que, aunque había abierto 10 cofres, no había caído nada valioso. Decidió no darle vueltas, sino estar contento con lo que ya había conseguido, pues con el nuevo gen, la flecha rota y el hueso, su poder de combate había aumentado significativamente. Ahora solo tenía que esperar la oportunidad adecuada para darse cuenta. Al cabo de un rato, el silencio se rompió con el crujido de la hierba, y Busun gritó, ordenándole al gecko que siguiera corriendo. Supongo que lo haría sin decir palabra, porque la rana cornuda saltaba tras él, y él no estaba intentando alcanzarla. Sin embargo, la salvación estaba a la mano, pues en cuanto se acercaron lo suficiente, el protagonista lanzó sus lianas cubiertas de púas hacia ellos a la velocidad del rayo.